Buenas tardes. Agradecer la presencia de mis compañeros. Bueno, en la semana, el martes pasado, presenciamos el debate entre los candidatos y candidatas a la gobernatura del Estado de México. Y ahí vimos cómo el candidato del PRI dijo en repetidas ocasiones que iba a perseguir a los corruptos y a sus cómplices, y se ufanó de él no ser corrupto. Bueno, pues nos pusimos a revisar su desempeño como funcionario público, específicamente como director de Banobras. ¿Qué dice la Auditoría Superior de la Federación de su gestión en Banobras? Porque también las fotos que salen de él les desacredita. En las fotos, la que él sale con Duarte, dice que tenía una relación institucional, a pesar de que los twitters dicen lo contrario. Vemos cómo tenemos dos casos. Primero, cómo tuvo un trato privilegiado para el gobierno de Veracruz de Duarte como director de Banobras. Y la otra, cómo tuvo un trato privilegiado para unos cuates ex colaboradores suyos que les dio crédito, que causaron un quebranto en la institución. Primer lugar, ¿qué dice la cuenta pública de 2015? La Auditoría Superior de la Federación ordena revisar la cartera de Banobras hacia los estados de 2011 a 2015. Recordemos que Del Mazo fue director general de Banobras de diciembre de 2012 a enero de 2015. Durante su gestión, Banobras le dio créditos a Duarte por más de 1,000 millones de pesos. 10 proyectos financiados por Banobras por más de 1,000 millones de pesos. Después de la auditoría se concluye que de los 10 proyectos, solamente 3 se terminaron. De los 7 restantes, 4 fueron obras fantasmas y 3 fueron proyectos inconclusos. Solo 2013, cuando Alfredo del Mazo era director general de Banobras, se autorizaron 500 millones de pesos para 5 proyectos de infraestructura. De más de 500 millones de pesos de la Auditoría Superior que audita en 2013, determinó, solo se comprobó la aplicación en 2013 de 500 millones, solo aplicaron 123 millones de pesos. Los restantes 382 millones no pudieron ser comprobados, porque se trata de 3 obras fantasmas y 2 proyectos que nunca se concluyeron. ¿Cuáles fueron las obras fantasmas? La construcción del periférico sur de Jalapa, la construcción de bodegas del DIF en el Museo de Transporte y la ampliación del planetario del Museo Interactivo de Jalapa. Por ejemplo, la auditoría documenta que de los desembolsos para el inexistente periférico sur de Jalapa se autorizaron en marzo del 2013 y en diciembre de 2013, cuando estas transferencias no fueron ni siquiera depositadas en el fideicomiso que se abrió específicamente para ello. La Auditoría Superior revisó la obra de bodegas del DIF veracruzano en el Museo de Transporte en Jalapa, financiado con recursos autorizados por Banobras, y se encontró un predio abandonado. No, nunca se construyó esa obra. Lo mismo la obra fantasma de 10 millones del Planetario Museo Interactivo de Jalapa. La auditoría visitó el lugar y encontró pues nada más un área verde. Tampoco se realizó. Y así otros ejemplos. Lo más cuestionable es por qué, si desde 2012 había ya observaciones del desvío de recursos del gobierno de Veracruz, ¿por qué Banobras autorizó estos créditos que causaron un quebranto? Por eso pedimos a la PGR, a la Auditoría Superior de la Federación, que se investiguen y se sancionen a los funcionarios responsables, empezando por el exdirector general de Banobras,
porque se entregaron recursos al gobierno de Veracruz y se robaron el dinero, porque financiaron obras fantasma, es decir, se quedaron con el dinero. Entonces no hay excusa aquí. Me parece que se demuestra la relación mucho más que institucional que existía entre Del Mazo y Javier Duarte. Detectamos otro caso. Como director de Banobras, Del Mazo suscribió un contrato de crédito con Rotary Drillings International por 91 millones de dólares. Pues, ¿qué creen? Que hay un señor Óscar Fernández Luque, que actualmente es prófugo, que fue director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Huixquilucan, en la gestión, por supuesto, de Alfredo Del Mazo. Resulta que este señor, Óscar Fernández Luque, es el principal accionista de Rotary Drillings International. Es decir, Del Mazo le da un crédito de 91 millones de dólares a una empresa cuyo accionista principal es su exdirector de Desarrollo Social en su gestión como presidente municipal de Huixquilucan. ¿Qué pasó? Pues que se robaron el crédito, se robaron los 91 millones de dólares. Esta empresa iba a hacer algunos trabajos en Pemex. Pemex descubre pues que es una empresa que llevaba un año constituido, que no podía hacer esos trabajos y pues total que resulta prófugo esta persona. Entonces pedimos a Banobras que nos mande un informe de qué pasó con ese crédito, qué gestión hizo Banobras para la recuperación de esos créditos, y a la PGR que informe sobre cómo está la persecución, qué avances tiene sobre este ex colaborador de Alfredo Del Mazo, que se birló 91 millones de dólares de Banobras. Y por supuesto a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública que se sigan investigando estas robos que se hicieron a Banobras. Pues estamos presentando varios senadores un punto de acuerdo con esta información. Pero aquí lo más importante es que lo que se ha tratado de sostener de que Del Mazo es ajeno a toda esta red de corrupción que encabeza Peña Nieto, pues es mentira. Por supuesto que participó del desfalco, es cómplice y socio del desfalco que protagonizó Javier Duarte desde Veracruz, y cómo es posible que le haya dado un crédito a un ex colaborador suyo. Ahí está esta información. Ha salido mucha información respecto de la gestión de Banobras. Me parece que esta información no se había dado a conocer a los medios y por eso hoy desde aquí, desde el Senado, hacemos un llamado a que se investigue. Y esto no es un videíto tramposo, esto no es un 4, esto no es una bola de mentiras ni una actuación, toda es información de la Auditoría Superior de la Federación. Esto sí es el desvío de recursos públicos en favor pues de este grupo que encabeza Peña junto con los gobernadores, el cártel Nueva Generación del PRI. Aquí vemos cómo están sus cómplices y de dónde se roban todo lo que pueden. Ahí está la vinculación clara, fraudulenta entre Del Mazo y Duarte, y cómo Del Mazo no tuvo una gestión impoluta en Banobras. Hay por lo menos 91 millones de dólares que le prestó a un ex colaborador suyo que pues se peló con el dinero. Esas son las acciones del cártel Nueva Generación del PRI, que pretende mantener este desfalco en el Estado de México, pero pues se les acabó la fiesta, porque les vamos a tapar la madriguera. Vamos muy bien con la maestra Delfina y les vamos a ganar el 4 de junio. Y ahí está, ojalá se investiguen, se los dejamos a los medios el punto de acuerdo. Ahí hay información clara, dura, contundente
y esto no se trata de una trampita o de un videíto como ellos pretenden desprestigiar a Morena. Muchas gracias. Senadores, buenas tardes. Preguntarles, a propósito de esto del videíto tramposo que usted menciona, preguntarle su opinión acerca de este segundo video que publican el día de hoy, que la diputada del estado de Veracruz recibiendo otra vez dinero aparentemente de una persona. Yo quiero preguntarle si esto no sería como la punta de un iceberg, o sea, de lo que viene de la guerra principalmente para afectar a Andrés Manuel López Obrador. Y el segundo, para quien quiera contestar, ¿cuál es el balance que hacen ustedes de este periodo ordinario de sesiones? Pareciera que no se cumplieron las expectativas trazadas en diciembre pasado en cuanto a agenda política, en cuanto a temas relevantes, y uno de los casos es precisamente la falta del fiscal anticorrupción, que pues ya para el día de ayer le dieron portazo al tema y seguramente va a ser tomado o retomado hasta el mes de septiembre. Gracias. Pues es la segunda parte del guión de Yunes, que es el productor de este video, pero pues ya Morena dio su posición. Desde la Cámara de Diputados se pidió que se haga una investigación a fondo. Nosotros ya, como Morena, pues se retiró de candidata a esa persona por estos 500,000 pesos que se ve que le entregan en el video. Pero a la candidata del PAN a la gobernatura del Estado de México, Peña Nieto le dio más de 1,000 millones de pesos y nadie la cuestiona. Ojalá hubiera un video de cómo le llegó el dinero o cómo lo gastaba, porque sabemos que pues hasta choferes de lujo tenía en Nueva York, viajes con sus colaboradores, hasta la peinadora se llevaba. De eso no hay videos, de eso no se presentan videos, pero en Morena, a la menor sospecha de un acto indebido, se sanciona. Por 500,000 pesos esta señora ya no es candidata. Josefina Vázquez Mota, por más de 1,000 millones de pesos, sigue siendo la candidata del PRIAN, sigue siendo la socia VIP de Peña Nieto. Y a mí, no sé si ustedes vieron el debate, pero hubo por ahí una broma muy buena de Alfredo del Mazo, donde Del Mazo le pregunta a Josefina, pues ¿dónde quedaron los más de 1,000 millones de pesos? Pues que le pregunte a Peña mientras juegan golf, porque a lo mejor están mejor enterado que él. Entonces, pues es parte de la farsa que montó Yunes, es la segunda parte. Ahí está la señora también presentando una denuncia, y nosotros queremos saber quién le dio ese dinero. Ojalá las autoridades investiguen quiénes son y de dónde salió ese recurso, porque nos vamos a encontrar con el dueño de la cámara. ¿Dueño de la qué? De la cámara. Que grabó, pues. Por lo que respecta al balance que hacemos al cierre del periodo, bueno, yo creo que como senador recientemente incorporado al grupo parlamentario del PT, porque yo pensé que seguía aquí David Monreal, ya se retiró, ¿verdad? Estuvo un momento, ¿verdad? Sí, bueno, te voy a dar el balance de nosotros. Es un periodo legislativo que cierra con muchos déficits, con muchos pendientes. Es un periodo legislativo que ya fue dominado por el ambiente político electoral, por los cálculos político-electorales. Ya todo se mide para ver qué efecto tiene, y con eso está detenido el desarrollo de la evolución parlamentaria y legislativa en el Congreso de la Unión. El tema del fiscal anticorrupción
deliberadamente fue llevado a este momento. Una reforma constitucional al 102 para dotar a la figura de la Fiscalía General con las características de órgano constitucional autónomo, no se aprobó, no se discutió y nunca se sometió a aprobación, a discusión y aprobación. Un nuevo proyecto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General también nunca se sometió a debate, nunca se avanzó, a pesar de las diversas iniciativas que están alojadas acá en la Cámara de Senadores. Hoy, en este periodo, no aprobar a un fiscal anticorrupción tiene una razón hasta lógica. ¿Para qué serviría un fiscal anticorrupción si no hay un nuevo marco legal que le dote de atribuciones, facultades para ejercer su función? Si nos vamos a un extraordinario, como se ha señalado en julio, tiene que estar acompañado de una propuesta, discusión y aprobación de un nuevo marco legal, porque si no va a ser tan inocuo nombrarlo entonces como si se nombrara hoy. Así es que este periodo legislativo fue dominado por el ambiente político electoral, no hubo voluntad de la bancada mayor acá en la Cámara de Diputados, de Senadores, ni del Gobierno de la República, que es en realidad quien suelta o detiene el proceso legislativo, e insatisfechos de nuestra parte. De verdad, es lamentable que le quedemos a deber al pueblo de México en materia legislativa. Nuestras propuestas fueron presentadas en tiempo, son completas, están bien integradas, son consistentes, pero no hay voluntad política para avanzar en los temas fundamentales. Celebramos que en Cámara de Diputados se haya detenido la Ley de Seguridad Interior, porque cualquier ley que expide el Congreso mexicano será inconstitucional. Los marcos de referencia del 21, párrafo octavo o noveno, y del 129 hacen que cualquier propuesta que aparezca de ley en materia de seguridad interior que permita a las Fuerzas Armadas poder intervenir en asuntos de seguridad pública, la hace inconstitucional. Lamentamos que no se discuta y no se cierre el tema de la reforma al sistema policial, al nuevo modelo de seguridad pública que aprobamos en el Senado y que se fue a diputados, que no la regresen con cambios, para que acá discutamos los cambios con los que nos las pudieran regresar. Y de ahí, bueno, pues ya se ha vuelto un límite a cualquier ley que expide el Congreso, las previsiones presupuestales que la Secretaría de Hacienda hace de todos los proyectos. Antes de que suelten la amarra para que el PRI esté a favor de esa ley, la Secretaría de Hacienda opina y está deteniendo todo. Está deteniendo todo. Ley de Obras Públicas está detenida desde opiniones de la Secretaría de Hacienda. Así es que creo que es un ejemplo muy, muy lamentable de la evolución que falta tener en el Congreso de la Unión. Sigue siendo un Congreso dominado, un poder legislativo dominado por el poder ejecutivo. Hay que decirlo así. Lamentamos que el último día de este periodo, en este momento, esté sesionando Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores para aprobar 19 propuestas de agentes diplomáticos, embajadores, cuando esto debió haber sido con toda la anticipación. Ya el hecho de que lo hayan puesto, lo hayan presentado desde la Cancillería, desde el Poder Ejecutivo, titular del Ejecutivo, hace 3 semanas, no era suficiente, porque la Cámara de Senadores debería de calificar no solamente la idoneidad de cada una de las propuestas, sino revisar la política exterior que México tiene con el país correlativo. Eso debería de hacer. En otros países se tardan meses
en que se aprueben a los embajadores, porque a pesar de investigar a las propuestas, el FBI, no sé cuántos organismos de inteligencia en Estados Unidos participan en la investigación, ahí se revisa la relación internacional con el país a donde va a ir el embajador. No sé la razón, que se explique por qué hoy, el último día, se están apenas recibiendo las comparecencias el cuerpo diplomático propuesto. ¿Qué impidió? ¿Qué estuvo a cambio? ¿Qué pasó acá en el Senado para que se diera esta razón? Es una expresión muy grave del deterioro de la función legislativa acá en el Senado. Y lo otro que he destacado, pero que la verdad poco interesa para muchos, de acuerdo a la ley, a las reformas que hicimos a leyes en el Sistema Nacional Anticorrupción, el periodo ordinario anterior al 19 de julio, que es la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidades nueva, es la fecha límite para que el Ejecutivo enviara 18 propuestas para integrar los órganos jurisdiccionales en materia de responsabilidades administrativas y en materia de combate a la corrupción. Tres magistrados en la llamada tercera sección de la Sala Superior y 15, 3 por cada sala regional especializada en esta materia. Son 18 nombramientos. Llegaron esta semana con el propósito de que el Senado ya no participara en su revisión, en su evaluación. Fueron producto de un acuerdo entre el gobierno y el PAN, o entre el PRI y el PAN. Lo sé, que así ocurrió. 18 nombres que ya vienen mezclados con un acuerdo político y se vuelven para un tema tan importante, que es los temas de integrar los órganos jurisdiccionales en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción, que deben ser autónomos, independientes, profesionales y con una enorme capacidad, con un perfil adecuado para este tipo de encargos. Se vuelven nombramientos políticos. Nombramientos políticos. Destáquenlo, porque no solamente es el tema de la ausencia del fiscal anticorrupción, que repito, será inocuo su nombramiento en julio, que hoy, si no hay un nuevo marco legal que le dé atribuciones, sino también el tema de los 18 nombramientos de los órganos jurisdiccionales. Tal parece que el Sistema Nacional Anticorrupción va a ser una vacilada. Va a ser una vacilada. Entonces, si quieren más información, estoy a sus órdenes en el 202. Gracias. Senadores, buenas tardes. Yo quiero insistir en este video porque es el segundo que aparece y ahora la suma aumenta, ¿no? Se habla que fue primero recursos en dólares, que podrían ser más o menos 5 millones de pesos. También quiero que me expliquen, puede hacer que esto haya sido un 4, pero es un delito electoral recibir dinero de manera, pues en efectivo. Hay mecanismos para que estos lleguen a los partidos o incluso hasta para las campañas. Y también quiero conocer, en este caso de los magistrados que van para las salas del Tribunal Administrativo, si ustedes se suman también a la preocupación de organizaciones de la sociedad civil, quienes están pidiendo que su designación sea por un método abierto y transparente de auscultación pública. Pues igual, la señora Eva, desde sus primeras declaraciones, dijo que había habido 2 encuentros. Este es el segundo, es como lo planeó Yunes, pero que se investigue. Queremos saber quién es esa persona que le da el dinero. Lo que sí sabemos es que ese dinero no llegó a las campañas de Morena, ni llegó al partido y mucho menos a López Obrador. Que se investigue quiénes son, de dónde viene ese dinero, porque también es un delito, no solo el que recibe, sino el que da. Podría ser constitutivo también de delito y dónde viene ese dinero. Sería muy bueno, porque nos vamos a encontrar con el financiador de este show. Y
pues lástima que no hay videos de los acuerdos entre Peña Nieto y Josefina, porque ahí no son 500,000 pesos, son más de 1,000 millones de pesos que se fueron autorizando de manera extraordinaria y es un monto equivalente al presupuesto de todos los consulados de México en todo el mundo. Y bueno, insistí sobre esa información de hoy, que este tipo de prácticas pues no deja fuera a Alfredo del Mazo, que el candidato del PRI pues es parte, es integrante del cártel Nueva Generación del PRI que pretende perpetuarse en el Estado de México para seguir robando. El cáncer de la corrupción, el PRI y el PAN lo han extendido por todo el país, pero el tumor maligno original está en el Estado de México y por eso les vamos a ganar la elección. A ver, insistir que el primero y el segundo video involucran a López Obrador es parte de la estrategia. La involucrada se llama Eva Cadena. Que se investigue. La razón por la cual aparece en esas imágenes recibiendo dinero. En la primera y en la segunda, de manera inducida, pero perfectamente claro que se trató de un montaje. Nadie va a defender a Eva Cadena, Ella es responsable de sus actos. Pero seguir insistiendo en que es recursos que llegaron a la campaña de López Obrador, solo porque quien entrega ese dinero, que no aparece su rostro, que no está identificado, hace la mención, de verdad es parte de esa estrategia. Cuando hay una Eva que se come una manzana y una serpiente, esa serpiente se llama Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Osorio Chong. La serpiente, la que indujo, la que preparó, los que prepararon. Afortunadamente se va a investigar. Afortunadamente se tiene que saber ahora quién fue y de dónde salen esos 500,000 pesos primeros y esos 10,000 dólares que se dice están contenidos en un sobre y 10,000 pesos en efectivo, 50,000 en efectivo. Que se investigue. Que se investigue para poder conocer de qué se trató. Pero repito, o sea, no tuvo el tamaño este videoescándalo para afectar a López Obrador, ni lo va a tener. No lo va a tener. El perfil de López Obrador es muy fuerte en los temas de honestidad. Por el lado de la deshonestidad y de la corrupción, no van a agarrar a López Obrador. Búsquenle por otro lado mejor desde donde están trabajando las serpientes que quieren utilizar Evas para poder vincular al personaje que es López Obrador. Y lo otro, bueno, que se diga qué recursos utiliza Margarita Zavala para hacer su precampaña, qué recursos utiliza Ricardo Anaya, qué recursos utiliza Moreno Valle. Hay que investigar, ¿sí? Que se diga qué recursos se utilizan desde la propaganda gubernamental, las imágenes permanentes en favor de los servidores públicos como Miguel Ángel Osorio Chong. Por favor, no nos distraigamos en un asunto que repito, no tiene el tamaño ni los alcances para afectar a López Obrador. Lo otro, Alberto, no hay la intención, hasta donde yo conozco, de que hoy pudieran comparecer los magistrados, los 18 magistrados de las 3 de sala, la sección tercera y 15 de las regionales, ¿no? También pueden ser resueltos por la comisión permanente, y a eso le apostaron desde el principio, a que sea la comisión permanente la que los resuelva, ratificándolos o no, antes del 19 de julio. Esa fue la apuesta. No llegaron al Senado con la anticipación debida. Pudieron haber llegado hace 6 meses. Pudieron haber llegado.
Pero ahorita muchos de los cargos que está haciendo, pasan por las cámaras, son objeto de negociación política entre el gobierno y el PAN. Muchos, o todos, si no es que todos, que tienen que ver con lo que está pasando en el ambiente político electoral del país. Luis Humberto Fernández se les llama a incorporarse. Así es que es la forma que, no sé si sea completa mi respuesta. ¿Sí? Gracias.